Antonio María Zaccaria nació en 1502, en la ciudad de Cremona, en el norte de Italia, en una época marcada por grandes cambios culturales y espirituales. El Renacimiento florecía en toda Europa, trayendo nuevos descubrimientos científicos y artísticos, pero también desafíos para la fe cristiana. Su familia pertenecía a la nobleza local, pero desde muy temprano él mostró sensibilidad hacia las necesidades espirituales y materiales de los más pobres. Ese contexto de contrastes entre la riqueza material y la carencia espiritual marcó profundamente su personalidad. Quedó huérfano de padre siendo aún muy pequeño, y su madre, Antonieta Pescaroli, fue una figura determinante en su formación. Mujer de fe inquebrantable, Antonieta educó a su hijo en los valores cristianos, animándolo a cultivar la compasión, la humildad y el amor a Dios. Ella percibía desde temprano que el niño tenía una inclinación natural hacia la vida religiosa y al servicio al prójimo. Esa educación doméstica fue el primer terreno fértil donde germinaría la santidad de Antonio. Aún en la infancia, Antonio manifestaba gran piedad y celo por la oración. Le gustaba pasar largos momentos en recogimiento, meditando sobre las enseñanzas de Cristo y contemplando el misterio de la Eucaristía. Muchos vecinos testificaban que era un niño diferente, serio y concentrado, pero al mismo tiempo alegre y delicado en el trato con todos. Esa armonía entre recogimiento y dulzura fue una marca constante en su vida. Al llegar a la adolescencia, su madre decidió que debía recibir una educación de calidad, que uniera formación intelectual y virtud cristiana. Así fue como Antonio fue enviado a Pavía y luego a Padua, donde estudió filosofía y medicina. Su talento despuntó pronto. Era un estudiante aplicado, ávido de conocimiento, pero siempre movido por la intención de servir a los demás y glorificar a Dios a través de su profesión. Incluso lejos de casa, mantenía una intensa vida de oración y caridad. Durante sus estudios universitarios, Antonio percibió que muchos compañeros se dejaban seducir por los placeres y vicios mundanos. Esa constatación provocó en él un profundo deseo de combatir la tibieza espiritual de su tiempo. Observaba con tristeza el relajamiento de la disciplina cristiana en varios sectores de la sociedad y la indiferencia ante la fe. En ese contexto, nació en su corazón el anhelo de promover una reforma espiritual que renovara las costumbres y reavivara el fervor católico. Al concluir la licenciatura en medicina con distinción, regresó a Cremona en 1524 a los 22 años. Comenzó a ejercer la profesión de médico con competencia y dedicación, cuidando tanto la salud física como el alma de sus pacientes. Al visitar a los enfermos, se empeñaba en rezar con ellos y conducirlos a la reflexión sobre la vida eterna. La práctica de la medicina se convirtió para él en una forma concreta de evangelización y caridad cristiana. El contacto cotidiano con el sufrimiento humano sensibilizó aún más su corazón. Veía en el dolor un llamado de Dios a la conversión y a la confianza en la misericordia divina. Esa experiencia profundizó su deseo de entregarse enteramente al servicio del Evangelio. Muchos pacientes relataban que sus palabras traían consuelo y paz interior, mostrando que Antonio poseía un carisma especial para la dirección espiritual. Gradualmente, el joven médico empezó a sentir que Dios lo llamaba a algo más profundo que la práctica de la medicina. A pesar de amar su profesión, percibió que su corazón ardía por consagrarse totalmente al sacerdocio. Después de un intenso discernimiento, con orientación de confesores experimentados, decidió abandonar la medicina e ingresar en la preparación clerical. Su madre, aunque sorprendida, apoyó su decisión con generosidad. Ingresó entonces en el camino de las órdenes sagradas, dedicándose al estudio de la teología y a la vida de oración. El cambio no estuvo exento de pruebas. Algunos amigos criticaron su elección, considerando que desperdiciaba su talento como médico. Sin embargo,
Antonio estaba convencido de que Dios le pedía ese sacrificio para realizar una obra aún mayor. Su firmeza ante las incomprensiones fue un testimonio de fe auténtica. En 1528 recibió la ordenación sacerdotal, consumando su deseo de dedicar toda la vida a Cristo y a la Iglesia. Desde su primera misa, experimentó una intensa consolación espiritual que lo confirmaba en la misión de renovar el fervor cristiano. Se dedicó al apostolado con ardor, celebrando los sacramentos, predicando y asistiendo a los pobres y enfermos con celo incansable. Su ministerio sacerdotal se caracterizaba por gran austeridad y espíritu de sacrificio. Dormía poco, ayunaba con frecuencia y buscaba siempre la mortificación de los sentidos para ofrecerlo todo por la conversión de los pecadores. Al mismo tiempo tenía una palabra de bondad y aliento para todos, especialmente para los más desesperanzados. Ese equilibrio entre firmeza y ternura tocaba profundamente los corazones. Pronto, la fama de su santidad comenzó a esparcirse por Cremona y sus alrededores. Muchas personas venían a buscarlo para confesarse o pedir orientación espiritual. Él las acogía siempre con humildad y paciencia, mostrando que la verdadera renovación cristiana comienza en el corazón. Su ejemplo arrastraba e inspiraba a laicos y sacerdotes a retomar una vida de mayor fervor y oración. Sin embargo, Antonio percibía que el declive moral y espiritual era un fenómeno amplio y que no bastaba actuar aisladamente. Soñaba con crear una comunidad de hombres decididos a vivir plenamente el Evangelio, unidos por una regla de vida que favoreciera la conversión personal y la reforma de la sociedad cristiana. Este deseo fue madurando en su espíritu como una semilla pronta a germinar. Durante una misión de predicación en Milán, encontró personas que compartían su ideal. Entre ellas estaba el conde Giacomo Antonio Morigia, que se convertiría en uno de sus primeros compañeros. La providencia comenzaba a reunir a quienes serían los primeros integrantes de la nueva familia religiosa que Antonio vislumbraba. Esa fase fue decisiva para el nacimiento de una de las congregaciones más importantes de la época. El encuentro con Ludovica Torelli, condesa de Guastalla, también fue determinante. Ella era una mujer profundamente piadosa y deseosa de apoyar obras de renovación espiritual. Se convirtió en protectora de Antonio y de sus proyectos, ofreciendo recursos y apoyo logístico. Sin la generosidad de Ludovica, quizás la fundación de la futura congregación no habría sido posible. Movido por el Espíritu Santo, Antonio redactó los primeros bosquejos de la regla de vida de la comunidad que deseaba fundar. Se inspiró en los ideales evangélicos, en la vida de los primeros cristianos y en la necesidad de recuperar el fervor eucarístico y la devoción a la pasión de Cristo. Su texto enfatizaba la penitencia, la oración y la caridad activa como pilares esenciales de la nueva fundación. Mientras maduraba el proyecto, continuaba su ministerio junto a los pobres y enfermos, dando ejemplo de humildad y desprendimiento. Jamás aceptaba honores o privilegios y se consideraba apenas un siervo inútil en las manos de Dios. Esa coherencia de vida daba fuerza moral a sus palabras y atraía cada vez más personas a su alrededor. En la Milán de aquel tiempo había gran necesidad de reformas espirituales. El ambiente estaba marcado por la influencia renacentista y por la difusión de costumbres mundanas entre el clero y los fieles. Antonio percibía que solo una vida radicalmente centrada en Cristo podría renovar la sociedad. Por eso, su predicación era al mismo tiempo suave y contundente, llamando a todos a la conversión sincera. La devoción a la Eucaristía ocupaba un lugar central en su apostolado. Insistía en que el culto al Santísimo Sacramento era fuente de toda renovación espiritual y moral. Animaba a la adoración frecuente, a la comunión bien preparada y al amor apasionado por Jesús presente en el altar. Esa espiritualidad eucarística
sería un rasgo distintivo de su obra. Otro aspecto notable de su predicación era el énfasis en la pasión de Cristo. Antonio veía en la cruz el camino de la verdadera vida cristiana, pues solo a través del sacrificio personal se puede participar en la redención. Fomentaba la meditación diaria de la pasión y la práctica de las obras de misericordia como respuesta de gratitud al amor de Jesús crucificado. En el trato con sus colaboradores mostraba gran prudencia y espíritu fraterno. Procuraba siempre unir firmeza y comprensión, corrigiendo los errores sin humillar a nadie. Su liderazgo carismático atraía a hombres de buena voluntad que, conmovidos por su ejemplo, deseaban entregarse totalmente al servicio de Dios. El año 1530 fue decisivo. Antonio y sus primeros compañeros decidieron establecer formalmente la nueva congregación. El pequeño grupo se comprometió a vivir según la regla que él había elaborado, entregándose a la oración, al apostolado y a la renovación espiritual del clero y del pueblo. Así nació la Congregación de los Clérigos Regulares de San Pablo, conocidos como Barnabitas. El nombre Barnabitas se debía al hecho de haber elegido la iglesia de San Bernabé, en Milán, como su primera sede oficial. Esa iglesia se convertiría en el punto de irradiación del apostolado fervoroso que transformaría muchas vidas. La nueva congregación rápidamente llamó la atención por su ardor misionero y por el ejemplo de pobreza y humildad. Además de la fundación masculina, Antonio también inspiró la creación de un ramo femenino, las Angélicas de San Pablo, y de un grupo de laicos comprometidos con la evangelización y la promoción de una fe viva. Esa amplia familia espiritual se convertiría en un instrumento providencial de reforma católica, en sintonía con las orientaciones del Concilio de Trento, que tendría lugar algunos años después. Poco después de la fundación oficial de la Congregación de los Clérigos Regulares de San Pablo, San Antonio María Zaccaria y sus primeros compañeros sintieron la urgencia de iniciar un trabajo misionero intenso. Milán en aquella época estaba espiritualmente debilitada y muchos sacerdotes carecían de una formación sólida. Los barnabitas decidieron comenzar por la renovación del clero y por la catequesis popular. Este compromiso de formación espiritual marcaría profundamente la identidad de la nueva congregación. La comunidad estableció su casa en la iglesia de San Bernabé, que se convertiría no solo en un centro de oración, sino también de irradiación de cultura cristiana. Allí celebraban con gran solemnidad la Santa Misa y promovían la adoración al Santísimo Sacramento. San Antonio insistía en que todo apostolado debía tener la Eucaristía como punto de partida y de llegada, pues en ella se encuentra el mismo Cristo, fuente de toda gracia. La espiritualidad de los barnabitas combinaba oración intensa, estudio, pobreza evangélica y celo misionero. Antonio redactó estatutos que disciplinaban la vida común, el silencio, los horarios de oración y la forma de realizar el apostolado. El ideal era vivir como los primeros cristianos, con corazón indiviso, en la distribución de los bienes y en el testimonio de caridad. Esa simplicidad atraía a muchos jóvenes deseosos de un compromiso auténtico con Dios. Uno de los aspectos más innovadores del trabajo de los barnabitas fue la práctica de las misiones populares. Se trataba de recorrer parroquias y aldeas para predicar retiros, escuchar confesiones, catequizar a los niños y reavivar la fe adormecida del pueblo. San Antonio creía que solo mediante una acción directa y valiente, junto a los fieles, sería posible regenerar la vida cristiana. Sus misiones se volvieron famosas por la profundidad espiritual y por el fervor que despertaban. En las predicaciones, Antonio empleaba un lenguaje sencillo, pero lleno de unción. Hablaba del amor misericordioso de Dios, de la belleza de la Eucaristía y de la necesidad de conversión sincera. No buscaba aplausos ni adornos retóricos. Su única preocupación
era conducir las almas a Cristo. Ese estilo directo y auténtico transformaba corazones endurecidos y suscitaba numerosas confesiones y reconciliaciones. Otra marca de su apostolado fue la introducción de la práctica de las 40 horas de adoración, un tiempo prolongado de oración ante el Santísimo Sacramento expuesto. Antonio estaba convencido de que la adoración reparadora era el arma más eficaz contra el relajamiento moral y la indiferencia religiosa. Esa devoción se extendió rápidamente por varias diócesis, convirtiéndose en una tradición viva en la Iglesia. Durante las misiones, los barnabitas vivían con extrema pobreza. Se hospedaban en casas sencillas o conventos, sosteniéndose con donaciones y ofreciendo todo gratuitamente. Este desprendimiento edificaba al pueblo, que veía en ellos a hombres totalmente entregados al Evangelio. San Antonio se empeñaba en que nadie se sintiera obligado a pagar por sus servicios espirituales, pues todo provenía de la generosidad de Dios. Además de predicar y confesar, Antonio dedicaba atención especial a los jóvenes. Percibía que la renovación de la sociedad pasaba por la educación cristiana de la juventud. Creó escuelas de doctrina cristiana y grupos de formación espiritual en los cuales enseñaba oración, catecismo y virtudes. Muchos adolescentes y jóvenes fueron profundamente marcados por su testimonio y se sintieron llamados a la vida consagrada. San Antonio también fundó las Angélicas de San Pablo, una comunidad de mujeres consagradas que sin clausura estricta se dedicaban a la educación de las niñas, al cuidado de los enfermos y a la promoción de la vida cristiana en las familias. Este ramo femenino era una innovación para la época y se convertiría en un elemento esencial de su obra apostólica. Confiaba mucho en el papel de la mujer cristiana en la transformación de la sociedad. A pesar de las dificultades e incomprensiones, el trabajo crecía rápidamente. Algunas autoridades eclesiásticas veían con recelo el celo ardiente y el método directo de las misiones. Sin embargo, la santidad de vida de Antonio disipaba dudas y atraía la simpatía de los obispos, que progresivamente aprobaban y apoyaban su obra. Él respondía a toda oposición con paciencia y humildad. Por donde pasaban, los barnabitas promovían también la reforma del clero local, organizando retiros y encuentros de estudio. San Antonio insistía en que los sacerdotes debían ser los primeros en dar ejemplo de pobreza, oración y celo apostólico. Para él, el sacerdote era un alter Christus, otro Cristo, y no podía contentarse con una vida tibia y superficial. La convivencia comunitaria de los barnabitas se caracterizaba por el amor fraterno y el deseo de crecer juntos en santidad. Antonio estableció que todo se hiciera de común acuerdo y que cada decisión importante fuera precedida de oración y discernimiento. Él mismo se sometía a la corrección fraterna, mostrando que la autoridad verdadera nace del ejemplo y de la humildad. Durante los años de intensa actividad misionera, San Antonio desarrolló también una profunda vida interior. Pasaba largas horas en oración, muchas veces derramando lágrimas, pidiendo a Dios la conversión de los pecadores. Solía decir que la oración era la llave de todas las bendiciones y que, sin ella, el trabajo exterior perdía su fruto. Esa espiritualidad sustentaba todas las iniciativas apostólicas. El amor por la cruz era otra característica de su vida. Con frecuencia meditaba la pasión de Cristo y pedía a sus hermanos que jamás olvidaran el precio de la redención. Enseñaba que las contrariedades y sufrimientos eran señales del amor divino y ocasiones de purificación. Por eso, aceptaba con serenidad las persecuciones y calumnias que a veces surgían contra él y su obra. Antonio también nutría gran devoción por la Virgen María. La veía como el modelo perfecto de consagración y humildad. Antes de cada misión, consagraba sus trabajos a la Madre de Dios y exhortaba a sus hermanos a recurrir con frecuencia a su auxilio. Esa confianza filial sostenía a la congregación
en los momentos más difíciles. Su salud, ya delicada desde la juventud, empezó a resentirse del ritmo intenso de trabajo y de las austeridades que practicaba. Aún enfermo, no interrumpía sus actividades. Solía decir que prefería morir antes que vivir sin hacerlo todo por Cristo. Su cuerpo frágil contrastaba con la fuerza de su alma, que parecía inquebrantable. En 1539, con apenas 37 años, San Antonio percibía que su hora se acercaba. Los hermanos notaron que estaba cada vez más debilitado. Aún así, continuaba predicando y confesando, como si quisiera entregarlo todo hasta el último aliento por el bien de las almas. Ese ardor final impresionó profundamente a todos los que convivían con él. En el lecho de muerte, pidió que le llevaran un crucifijo y la imagen de Nuestra Señora. Sus ojos permanecieron fijos en el Salvador crucificado, mientras sus labios murmuraban oraciones de entrega. Fue en ese clima de fe y paz que su espíritu se elevó a Dios, el 5 de julio de 1539, dejando una marca indeleble en la historia de la Iglesia. Tras su muerte, se multiplicaron los testimonios de personas que atribuían gracias y conversiones a su intercesión. Su tumba se convirtió en lugar de peregrinación, y muchos acudían a rezar pidiendo fervor y santidad. El ejemplo de su vida continuaba inspirando a sacerdotes, religiosos y laicos en toda Italia. Los barnabitas, angélicas y colaboradores laicos siguieron firmes en la misión que él había iniciado. A pesar del dolor por la pérdida del fundador, estaban convencidos de que su espíritu permanecía vivo entre ellos. La comunidad creció y se consolidó como una fuerza poderosa de evangelización y reforma católica. El ejemplo de San Antonio María Zaccaria pronto traspasó fronteras. Su espiritualidad y su método misionero inspiraron otros movimientos de renovación espiritual en Europa. Se le considera uno de los precursores de la Reforma Católica que se consolidaría en el Concilio de Trento, iniciado pocos años después de su muerte. A lo largo de los siglos, la congregación de los barnabitas se expandió a diversos países, manteniendo viva la llama de la adoración eucarística y de la predicación. Las angélicas también continuaron su trabajo con mujeres y niños, llevando la luz del Evangelio a las periferias sociales y espirituales. En 1897, la Iglesia reconoció oficialmente su santidad con la beatificación, y ese mismo año fue canonizado por el Papa León XIII. Su fiesta litúrgica quedó fijada el 5 de julio, fecha que recuerda su tránsito a la eternidad. Desde entonces, San Antonio María Zaccaria pasó a ser venerado como modelo de celo apostólico y de amor apasionado por Cristo. Los principales rasgos de su espiritualidad, la centralidad de la Eucaristía, la devoción a la pasión y la renovación de las costumbres cristianas, permanecen actuales y necesarios. Él nos recuerda que cada bautizado está llamado a vivir la fe con radicalidad y alegría, sin miedo a nadar contra la corriente del mundo. La espiritualidad de San Antonio María Zaccaria estuvo marcada por un profundo sentido de urgencia ante la tibieza que contaminaba a muchos cristianos de su tiempo. Sentía en el corazón una voz interior que lo impulsaba a reavivar la llama del amor a Dios. No soportaba ver el Evangelio reducido a meras formalidades. Por eso, su misión era despertar conciencias adormecidas e invitar a una conversión genuina. Un rasgo esencial de su espiritualidad era la absoluta centralidad de Jesucristo en la Eucaristía. Para él, la presencia real de Cristo en el altar no era solo una verdad de fe, sino una fuente viva de transformación personal y comunitaria. Animaba a todos a acercarse con frecuencia y devoción al Santísimo Sacramento, convencido de que allí se hallaba la fuerza para renovar el mundo. San Antonio introdujo la práctica de las 40 horas, períodos de oración continua ante el Santísimo expuesto, en espíritu de adoración y reparación. Esa práctica se difundió pronto por varias diócesis italianas, creando una cultura de oración intensa
que nutría a comunidades enteras. Creía que la intercesión silenciosa ante Jesús sacramentado era más eficaz que 1000 palabras. Otro pilar de su espiritualidad era la contemplación de la pasión de Cristo. Antonio invitaba a meditar diariamente sobre el sufrimiento redentor del Señor, para que el corazón se inflamase de gratitud y amor. Decía que quien contemplara la cruz jamás podría vivir una fe superficial. Por eso distribuía imágenes del crucificado y predicaba con frecuencia sobre los misterios de la pasión. La devoción mariana también estaba muy viva en su vida. Desde pequeño sentía una ternura filial por la Virgen María y recomendaba recurrir siempre a ella en todas las necesidades. Antes de cada misión, se consagraba a Nuestra Señora, pidiendo su amparo materno. Su amor mariano era simple, profundo y confiado. Antonio unía contemplación y acción de manera armoniosa. Insistía en que todo apostolado debía brotar de la oración. Solo el alma unida a Cristo puede generar frutos duraderos. Por eso, su regla de vida establecía tiempos fijos de meditación, lectura espiritual y examen de conciencia. Nada debía hacerse sin antes recogerse en la presencia de Dios. En el trato con sus hermanos barnabitas manifestaba una mansedumbre que impresionaba a todos. Cuando surgían tensiones o desacuerdos, buscaba el diálogo y el perdón inmediato. Enseñaba que la caridad fraterna era la señal más convincente del cristianismo. Su humildad se revelaba también en la prontitud para reconocer sus límites y pedir oraciones a los demás. El celo misionero de San Antonio no se restringía a Milán. Deseaba que los barnabitas llegaran a todas las regiones que necesitasen renovación espiritual. Durante su vida, envió hermanos a varias ciudades de Lombardía, siempre con la recomendación de dedicarse especialmente a la predicación y a la formación moral y doctrinal de los fieles. Una característica que distinguía a los barnabitas era el uso del hábito simple y discreto, señal de pobreza y desprendimiento. San Antonio hacía hincapié en que no ostentaran riqueza ni lujo. Decía que la simplicidad del exterior debía reflejar la pureza del corazón. Esa coherencia de vida atraía a muchos a la confesión y a la reconciliación con Dios. El fundador también valoraba mucho la formación intelectual y espiritual de los miembros. Exigía que todos estudiaran teología, sagrada escritura y espiritualidad para que pudieran enseñar con competencia y profundidad. No admitía mediocridad en el servicio de Cristo. Su ideal era formar apóstoles cultos, santos y apasionados por Dios. Además del trabajo con los adultos, dedicaba gran parte de su tiempo a la catequesis de niños y jóvenes. San Antonio veía en la juventud la esperanza de la Iglesia. Creó escuelas populares donde se enseñaba el catecismo, la lectura, la escritura y valores cristianos. Muchos niños pobres encontraron allí no solo instrucción, sino también afecto y sentido para sus vidas. En el ámbito social, San Antonio también fue un precursor. Estimulaba obras de caridad en favor de los enfermos y necesitados. Enseñaba que no bastaba proclamar el Evangelio con palabras. Era preciso testimoniar la compasión concreta, especialmente por los que sufren. Esa dimensión práctica del amor cristiano fue decisiva para la credibilidad de su apostolado. Las Angélicas de San Pablo, comunidad femenina inspirada por él, tenían un papel esencial en la promoción de la dignidad de las mujeres. Acogían a niñas en riesgo y ofrecían formación humana y cristiana. San Antonio creía firmemente en la fuerza evangelizadora de la mujer consagrada, como testigo de pureza, servicio y alegría. A pesar del reconocimiento que recibía, San Antonio se mantenía profundamente humilde. Nunca se atribuía el mérito de sus obras, declarando que todo provenía de la misericordia de Dios. Esa humildad encantaba a quienes lo conocían. Hasta quienes inicialmente desconfiaban de su ardor apostólico, terminaban rindiéndose al testimonio de su vida pura y entregada.
Durante su corta existencia, enfrentó incomprensiones y calumnias. Algunos decían que era un fanático o un visionario. Otros criticaban su insistencia en la pobreza evangélica. Pero él no se dejaba abatir, soportaba todo con paciencia y ofrecía cada sufrimiento en unión con Cristo crucificado. Esa fidelidad en las adversidades consolidó su santidad. Al final de su vida, San Antonio ya no tenía fuerzas físicas, pero su alma parecía cada vez más luminosa. Pasaba sus últimos días en oración continua, intercediendo por la Iglesia y por sus hijos espirituales. Sus compañeros relataron que, incluso enfermo, irradiaba una paz que transfiguraba su semblante. En la hora final, pidió que le colocaran el crucifijo sobre el pecho. Su mirada permaneció fija en Jesús mientras pronunciaba palabras de confianza y abandono. Su muerte fue como una última predicación silenciosa, enseñando que el cristiano debe vivir y morir unido a la cruz. Tras su fallecimiento, muchas personas testimoniaron haber recibido gracias especiales por su intercesión. Milagros, curaciones y conversiones comenzaron a ocurrir junto a su tumba. Esos signos reforzaron la convicción de que había alcanzado el cielo y continuaba obrando en favor de quienes acudían a él. El carisma de San Antonio María Zaccaria no se restringió a su tiempo. A lo largo de los siglos, los barnabitas se expandieron por Europa y luego por el mundo, llevando la llama de la renovación espiritual. Hasta hoy permanecen fieles a la misión de reavivar la fe y promover la devoción eucarística. Las angélicas también prosiguieron su servicio silencioso, testimoniando que la santidad no depende de grandes obras exteriores, sino de un corazón totalmente entregado a Dios. Su vida comunitaria simple y fraterna fue, y continúa siendo, una inspiración para muchas otras congregaciones femeninas. El Concilio de Trento, iniciado poco después de su muerte, confirmaría muchos de los ideales que San Antonio ya practicaba: la reforma del clero, la catequesis popular, la dignidad de la liturgia y la renovación de la vida cristiana. Por ello, se le considera un verdadero precursor de la Reforma católica. En 1897, el Papa León XIII reconoció oficialmente su santidad al canonizarlo, ofreciendo a la Iglesia Universal el luminoso testimonio del apóstol incansable. Su memoria litúrgica pasó a celebrarse el 5 de julio, fecha que recuerda su entrada en la gloria eterna. Los escritos y cartas de San Antonio María Zaccaria permanecen como fuente preciosa de espiritualidad. En ellos se percibe su ardor misionero y su confianza inquebrantable en el poder de la gracia divina. Sus textos invitan a cada cristiano a no contentarse con la mediocridad, sino a buscar una vida totalmente configurada a Cristo. En el mundo de hoy, marcado por la indiferencia religiosa y el relativismo moral, su ejemplo es más actual que nunca. Nos enseña que la verdadera reforma comienza con la conversión del corazón, alimentada por la oración y sostenida por la Eucaristía. Ese mensaje resuena como un llamado urgente para nuestro tiempo. Contemplamos la grandeza de una vida corta en años, pero inmensa en frutos espirituales. San Antonio María Zaccaria permanece como un faro que señala el camino de la renovación auténtica, recordándonos que la santidad es la vocación de todos los bautizados.